Al pie del Gólgota. Se hace un tanto difícil de explicar. Las palabras son tan escasas que el silencio es el mejor medio para entenderlo. Por lo tanto, comenzaré por lo más fácil. Es un monte no tan majestuoso ni alto, más bien un poco descolorido y de escasa belleza, árido y sin atractivo. Es un lugar cuyo nombre es semejante a su figura, la calavera. Sus cuencas dejan ver una oscura sombra de muerte y su aspecto muestra un triste sentido de pesar. Esto no puede ser otra cosa que el Gólgota. Y no muy lejos de ahí, un olivar. Un huerto donde un hombre rico cavó una tumba en la roca, sin saber para quién, pero pronto lo sabremos. Este monte es el escenario de momentos más significativos de una era. Es donde la misma creación se compungió y los cielos se oscurecieron. Donde el Cordero Pascual toma significado y cada suceso marca el cumplimiento de una ley. Es un espacio de dilemas y contradicciones. Es el monte donde mueren los malhechores bajo la condena romana. El monte de la vergüenza, del oprobio y la ignominia. La crueldad es el principal protagonista que con vestido de gala se presenta. Huyen de ese lugar la misericordia y el justo juicio. Ahí se prueba al valiente y tiembla el hombre fuerte. A vista de todo el pueblo, muere de la manera más despreciable un hombre, al que coronan de dolor y vileza, y como gran trofeo un letrero sobre su cabeza: Rey de los judíos. Sus principales espectadores los constituyen los grupos que a través de la religión buscan a Dios. Estos son los fariseos, escribas, saduceos y sacerdotes. Encabezan la infamia. Con frentes altivas y sonrisas de satisfacción, parecieran abrir paso entre la multitud. ¿Y qué de los soldados? Pues los soldados tan solo hacen su trabajo, ingratos, crueles, inhumanos, pero con todo solo cumplían su labor. Con sus cabezas encorazadas al estilo romano, no podían entender lo que pasaba. Repetidas veces batían sus látigos y sus amenazantes lanzas escarpaban las espaldas del inculpado. Sus corazones son tan impenetrables como la armadura que protege su pecho. Sí, esos son los soldados. La confusión de la gente común, del pueblo que no es ni religioso ni militante del imperio, es la que llena los últimos espacios. Algunos solo miran de largo, otros se acercan para observar el escenario más sangriento que pudo ocurrir jamás. Y por allá, en el lugar menos visible quizás, los rostros ilegibles de 11 hombres y algunas mujeres que no dejan esconder su lamento. Todos ellos eran testigos de segundos que se convierten en horas. Eran los testigos de que todo eso realmente
ocurrió, marcando el reloj la hora sexta. Todo era injusto. Crucificar a un hombre por hacerse llamar hijo de Dios. Quitar el castigo de un rebelde para dárselo al manso. Rasgar las espaldas a latigazo de quien sanó a los leprosos. Entonces se hace presente las palabras del legendario profeta. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Estas palabras del profeta no las entendieron los estudiosos. Los doctores de la ley ni los escribas lo comprendieron. No fueron reveladas a los saduceos, ni los sacerdotes del templo las entendían, porque su religión los cegó. A pesar de que leían las escrituras constantemente y las enseñaban en las sinagogas, no fueron capaces de entender los tiempos donde la profecía se cumplía delante de sus propios ojos. Con esto plasmaban en sus vidas otro anuncio. Viendo, no vieron, y oyendo, no oyeron. Ellos no entendieron. Y sin embargo, aquella silueta ya casi deshecha por las torturas romanas, toma un suspiro y levanta la voz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para esta declaración no quedan comentarios. Es donde las palabras no alcanzan. Solo se entienden con el corazón y el alma. No hay explicación alguna. Y si acaso la hay, que me lo explique el elocuente, o el poeta, o quien sin palabras pueda hablar, porque yo no lo entiendo. Como si fuera costumbre romana, sus vestiduras se repartían. Pero lo asombroso fue que al profeta ni este detalle se le escapa. Bueno, ya es la hora nona. La oscuridad ya estaba presente. Lluvias, truenos, relámpagos, toda la naturaleza lo resiente. La tierra tiembla, las piedras se quiebran y aún no lo entiende. Dios está ahí, como en el Sinaí. Y en su último suspiro siente el maestro el dolor más grande. Eli, Eli, lama sabactani. Un espacio, un momento, un suspiro. Algo sin precedentes ocurría. El universo lejano se volteó, la sombra oscura se asustó, las espaldas del Padre lo presenció. Los cuerpos celestes se estremecieron, se agotan las palabras. ¿Cómo describirlo? Es imposible decirlo, pero más imposible callarlo. En ese momento todo era extraño. La tierra parecía detenerse, el asombro crecía y el pecado de los hombres desaparecía. La maldición cayó al abismo, la sangre del cordero se derramaba y los sacrificios del templo cesaban. Todos los enemigos se inclinaron. Ahora todo fue consumado.
El acta de decretos fue quitada y quien nos acusaba fue exhibido. Ya no hay acta, ya no hay juicio, ya no hay maldición. La condenación huyó. Dios y su creación se reconcilió. Algo más sucedió. No sabemos qué, pero lo cierto es que el corazón más duro de un centurión se dio cuenta de que verdaderamente el que acaba de morir era quien dijo ser. Entonces, a pesar del ruido que había en ese lugar, se escuchó al unísono: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tuvo que ser algo sorprendente, una señal muy grande para que ellos lo reconocieran. Quizás en la muerte de un malhechor nunca presenciaron las rupturas de tumbas. ¿Cómo explicar que en el lugar santísimo del templo sagrado, a la hora de la oración, el velo del templo se partiera en presencia de la multitud de arriba abajo? Y ese velo que se partió representa su carne, que por siempre fue inmolada. Aún con esto, el duro corazón de los presentes, sus oídos sordos y sus ojos ciegos les imposibilitaban anticipar lo que sucedería 3 días después. De todas formas, para ellos, la vida de aquel crucificado siempre encerró cierto misterio. Por ejemplo, en Betania se levantó un hombre muerto al escuchar la orden de la voz del crucificado. Ahora, la hija de Jairo también respondió a su llamado. En el popular pozo de Betesda se hablaba del ciego que recobró la vista. Oh, ¿quién no conocía aquellos 10 inmundos leprosos que luego fueron limpios? ¿Y qué decir de los vientos y tempestades que callaban ante su voz de mando? Pero ya era natural de aquel nazareno hacer milagros, proezas y ver cómo callaba los sabios de la ley ante sus discursos. Pero aun con todo esto, para ellos el carpintero estaba muy lejos de ser el Mesías, pues era hijo de José y María. Ah, y sus hermanos son conocidos por todos. Ellos no lo reconocieron, y su generación aún persiste, permanece entre nosotros, aquí en este siglo, la generación del incrédulo, del blasfemo, que viendo no ven y oyendo no entienden. Tienen los oídos entenebrecidos a causa de sus vanas concupiscencias. Iglesia, abre tus ojos y oídos. Pero aquellos que en su mayoría no son ilustrados, ni filósofos, ni pensadores, hacen de aquel acontecimiento en el monte de la calavera un signo de su fe. Y a través de ésta, cautivan en sus corazones la esperanza más sublime. Cautivan el amor que es otorgado a todo aquel que ha creído. Y por instantes se regocijan en las palabras del inculpado. Y como si fuera poco, hacen un homenaje en las palabras: consumado es. Estos, con fe de niño, sí anticipan lo que acontecerá al tercer día. Es muy fácil saberlo. Se trata tan solo de escuchar, entender cada palabra que en su sentido literal manifestó el Maestro. No se trata de interpretar acertijos o buscar un exégeta para que nos lo explique. Es solo creer y escuchar con detenimiento. De todas formas, ya lo habían anticipado.
el maestro. Pero paremos de hablar, pues se acercan los encorazados, que con sus lanzas exploran los cuerpos de los crucificados. Aún cuelga ahí el protagonista. Lo que quedaba de su sangre es vertida en tierra por la ruptura de su costado. ¿Y cómo no? Si su sangre debe lavar tan gran perversidad, no se podía quedar ni una gota sin ser usada. No se podía desperdiciar tan valioso recurso. Debía ser derramado como cordero inmolado. Aquí tampoco se equivocó Dios. Pero espere, también agua de su costado brota. ¿Agua? Sí, un manantial es abierto para purificación de las naciones, para lavar sus manchas, pues así lo menciona el profeta miles de años antes. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, por la purificación del pecado y de la inmundicia. Tan evidente su muerte, que las piernas no son quebradas. Misterioso y sin explicación. Era una orden de Pilatos quebrar las piernas de los crucificados para asegurar su muerte. Soldados romanos sin misericordia, vestidos de crueldad, no titubearían en hacerlo. ¿Y cómo no, si lo hicieron con los de su diestra y siniestra? ¿Por qué desobedecer una orden superior? No lo sabemos, pero el profeta lo explica. Debía cumplirse aquí también la profecía. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Su cuerpo no podía quedarse colgado hasta la mañana en aquel lugar. Los judíos lo justifican al ser día solemne, pero en esto tampoco se equivocó la ley ni el profeta. Todo detalle se cumplió. Era la señal de que este era el Cordero Pascual. Ahora, una vez y para siempre, su pacto se extiende. Ya no hay macho cabrío, ni sacrificio, ni fuego, ni templo. Tan solo aceptar el Cordero inmolado. Esto fue lo que sucedió en el monte deslucido. Por eso estamos aquí. Para algunos, tan solo un montón de tierra árida y roca. Para otros, el monte que soportó la cruz, cuya tierra absorbió la sangre y escuchó cada palabra. Es el monte que presenció los relámpagos y quizás pudo entender lo que pasaba porque los religiosos no lo concibieron. Por tanto, es necesario que nosotros sí lo entendamos. Sin embargo, esto no se puede contar con palabras. Es difícil de explicar, pues debe creerse para poder vivir.